actual? Pues es una pregunta muy buena. La antropología forense, bueno, la antropología física y la antropología forense son muy interesantes para la historia de la medicina porque afortunadamente las tenemos en el registro fósil. Esto significa que nosotros podemos estudiar los huesos tanto a nivel de individuo como a nivel de poblaciones. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la época medieval, es muy interesante hacer todo el estudio del perfil demográfico de una única población. Y esto básicamente lo hacemos a través de estudiar los diferentes caracteres morfológicos que tienen los huesos. Por ejemplo, podemos obtener información acerca del sexo de un individuo, podemos saber también la edad de la muerte, tanto si es un individuo subadulto como si es un individuo adulto. Podemos ver signos patológicos y además podemos saber las condiciones de vida que tenían esas personas. Es decir, podemos hacer una reconstrucción de la biografía de una población o de un individuo y eso nos va a dar toda la información de cómo vivían esas personas en el pasado. Ajá. Y entonces, por ejemplo, de estos dos casos, de este cráneo, por ejemplo, ¿qué evidencias se puede ver así a simple vista? Pues este caso es muy interesante. Este caso pertenece a la necrópolis islámica de Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real. Es uno de los casos muy interesantes a nivel de población porque durante varias campañas de excavación se han exhumado diferentes individuos y la mayor parte de ellos, en torno a un 70-75%, presentan signos patológicos. Signos patológicos como estos que podemos ver aquí. Si observas aquí en la parte del frontal, tenemos una lesión que también aparece en el parietal y en el occipital. Estos signos los consideramos signos inespecíficos o también se llaman signos de estrés fisiológico. Muchas veces están considerados como carencias nutricionales o trastornos metabólicos. El problema que nosotros tenemos es que desde el punto de vista de la antropología física por sí sola no podemos determinar exactamente cuál es ese diagnóstico patológico. De tal forma que nos tenemos que ayudar de otras ciencias, como por ejemplo la patología molecular, mandar alguna muestra para que ellos nos den un poquito más de información. Y en cuanto a este caso, ¿qué podríamos destacar? Porque se ve que aquí hay una fractura, pero ¿qué nos podría contar? Pues este caso también es de época medieval. Este en concreto también es de la provincia de Ciudad Real, pero del Castillo de la Estrella, de Montiel. Es un caso muy interesante porque tiene una historia muy diferente al resto. Y es que los arqueólogos en el año 2016 hicieron una campaña de excavación y estaban trabajando en el vertedero del castillo. Y allí lo que se encontraron fue una fosa que era un enterramiento secundario con 3 individuos mezclados. Aparte de esos individuos se encontraron un arma. Ese arma correspondía a una hoz. De tal forma que nosotros al hacer el estudio de estos restos pudimos observar patología traumática en este caso. Esto que tú has observado, lo que estamos viendo aquí, es una fractura oblicua que aparece en el tercio distal del fémur, ¿vale? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el cráneo, es muy interesante esta marca de corte que aparece completamente a nivel de la órbita, si la ves, y que también lesiona los huesos propios de la nariz, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí detrás, ¿vale? Si por ejemplo giramos aquí, también es otra lesión. Las 3 lesiones podrían ser compatibles con ese arma que encontramos en esa zona del vertedero, lo cual implica que estos individuos estarían relacionados con algún episodio violento y que de alguna forma habían intentado hacer desaparecer estos cadáveres. Es muy interesante esto porque estamos hablando de época medieval, no actual, que siempre pensamos en estos casos en época actual, pero cuando nos remontamos a la historia antigua es muy importante pensar en esto y que realmente en esos momentos también ocurría, ¿no?